Salud Rural fue de San Esteban. La consejera de Sanidad no pudo contener las lágrimas. Antonio, bueno, perdón. Trataba de recordar a los sanitarios fallecidos por el coronavirus durante su comparecencia en las Cortes. Varias veces intentó retomar el discurso, pero la emoción pudo más. Buenos días, es martes 28 de abril. Hoy conoceremos el plan para la desescalada que ha planificado el Gobierno. El Consejo de Ministros va a aprobarlo esta misma mañana. Podrían fijarse franjas horarias para controlar las salidas a la calle a partir del sábado. La atención primaria debe prepararse también para la desescalada y eso pasa por reforzar las plantillas. Analizaremos la situación de este servicio en la comunidad. Esa agente de policía sostiene al recién nacido que ayer fue encontrado junto a un supermercado en Ávila. Estaba dentro de uno de los carros de la compra. Hoy no esperamos lluvias, pero sí una jornada más fría que las anteriores. Bajan los termómetros por segundo día consecutivo. Hoy estaremos por debajo de los 16 grados. Y en deportes, la Liga Femenina de Baloncesto echa el cierre de forma definitiva sin que haya descensos de categoría, por lo que Zamarat y Bembibre seguirán entre los mejores. Ahora es el Perfumerías el que ha de esperar para saber si es campeón. El Gobierno aprueba hoy el plan de desconfinamiento que podría empezar a aplicarse, si todo va bien, a partir de mayo. Sara Ayuso, Madrid, buenos días de nuevo. Lo que sabemos es que se va a hacer por territorios. ¿Qué tal? Buenos días. Por territorios y de forma escalonada, pero siguiendo parámetros nacionales en los que el Gobierno, insiste, tendrá la última palabra. Se saben pocos detalles de esta desescalada en la que el Gobierno lleva semanas trabajando, pero que la salida de los niños a la calle podría haber precipitado. El Ejecutivo no quiere dar la sensación de que no tiene una hoja de ruta y espera además así rebajar la presión que en estos momentos ejercen las comunidades autónomas que reclaman recuperar sus competencias. Este plan global llega al Consejo de Ministros después de que ayer el titular de Sanidad escuchase las propuestas de las comunidades autónomas. Las de Castilla y León pasan por dar prioridad a los entornos rurales con menos casos. Otras comunidades como Andalucía o Canarias también propusieron calendarios para la apertura de bares, hoteles o peluquerías. Y el Ejecutivo también está estudiando fijar unas horas para controlar las salidas a la calle a partir de este sábado. Es la propuesta del Ministerio de Sanidad. El Gobierno estudia permitir la práctica de deporte individual y la realización de paseos a partir del 2 de mayo. A pesar de esas medidas de alivio, el Ejecutivo avisa, el riesgo de contagio persiste. De lo que hagamos esta semana va a depender que podamos empezar a retomar las actividades cotidianas. No se deben de producir más abusos. Si el Gobierno permite una medida de alivio, tiene que respetarse en las condiciones y ejercerse las condiciones que el Gobierno decreta. Un mensaje muy similar lanzaba ayer la consejera de Sanidad, que ha sido la primera en comparecer en el Parlamento Autonómico. Verónica Casado se emocionó hasta las lágrimas, Eduardo Martínez, buenos días, cuando recordó a los sanitarios que han fallecido víctimas del coronavirus en la comunidad. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Como decías, estaba compareciendo aquí en las Cortes para explicar las actuaciones de su consejería durante esta crisis sanitaria del COVID-19 y para finalizar su intervención la consejera quiso tener un recordatorio para los 5 profesionales sanitarios que han perdido la vida en Castilla y León víctimas del coronavirus. La consejera los citó uno por uno con nombre, apellidos y lugar en el que estaban desempeñando su trabajo y fue en ese momento en el que Verónica Casado no pudo contener la emoción y rompió a llorar. Antes, en su intervención de unas 2 horas y media aquí en las Cortes, la consejera se mostró preocupada porque dice que correr demasiado, precipitarse en la desescalada y sobre todo no cumplir a rajatabla las normas echaría por tierra el esfuerzo colectivo y sería fatal para el sistema sanitario, para los ciudadanos, incluso para la economía. La ronda de comparecencias de los consejeros de la Junta continúa esta mañana. Dentro de aproximadamente media hora será el turno de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Así, entre lágrimas, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, se derrumbaba al recordar a los sanitarios fallecidos. Ocurría al final de su intervención en las Cortes, donde ha explicado las actuaciones realizadas frente al coronavirus, pero también para lanzar un mensaje de responsabilidad. No podemos echar por tierra todo el esfuerzo colectivo, porque si nos vamos otra vez atrás, no solamente será la salud, sino será la economía la que se quiebre del todo. No podemos tener un nuevo
nuevo repunte. La consejera se mostraba especialmente molesta con algunas escenas que se veían ayer con la salida de los niños a la calle. Recalcaba que las mascarillas limitan el contagio, pero insistía en la distancia social. Pero no me protege si estoy muy pegado a otra persona, no me va a proteger. No podemos llevar a nuestros menores con nuestros mayores. Ojo, mucho cuidado con este tipo de cosas. Casado aseguraba que es momento de establecer planes ante posibles repuntes y de diseñar la desescalada. Estamos en el momento de diseñar la desescalada. No estamos en el momento de aplicarla. Tiene que ser un proceso de aprendizaje. Si no aprendemos de esta, evidentemente puede ser terrible. La consejera también daba datos. A día de hoy hay cerca de 40.000 casos activos en la comunidad y se han gastado más de 37 millones en material frente a la pandemia, un presupuesto que podría llegar a los 90 millones a lo largo del año. La oposición alabó la sensibilidad de la consejera, es un poco el sentir de todos. Los grupos de las Cortes reafirmaron además la unidad y la lealtad hacia la Junta en la gestión de esta pandemia, pero recordaron que la situación de las residencias de ancianos es crítica. La propia consejera ha reconocido que sí se debe replantear el sistema sociosanitario. Los centros de mayores se han convertido en verdaderas morgues en algunas ocasiones. No nos ha gustado la opacidad con que se han desarrollado las enfermedades en algunos de estos centros. No entiendo por qué la atención a nuestros mayores, que la mayoría son enfermos crónicos y pluripatológicos, está en la Consejería de Familia. ¿Y por qué se ha puesto el modelo sistemáticamente muchas veces en manos privadas? Es un tema que entre todos tenemos que corregir y que seguro desde su consejería, en el aspecto sanitario, ya están realizando. Únicamente el cariño, la dedicación y la humanidad desplegada por los profesionales sanitarios ha podido paliar la soledad y el aislamiento. La situación en los centros de mayores en general mejora, pero sigue habiendo residencias que siguen registrando fallecidos. Lidia Corral, buenos días. Es el caso de ese centro en el que tú estás. Sí, buenos días, Pilar. Se han registrado en las últimas horas 2 nuevos fallecimientos que elevan a 20 las muertes por coronavirus en las residencias de la Diputación de Valladolid. En total, 12 en la del doctor Villacián y 8 en esta en la que nos encontramos del Cardenal Marcelo. Además, hay 13 personas con sintomatología grave. El equipo técnico del centro ha elaborado un protocolo para que los enfermos terminales puedan recibir la visita de un familiar, eso sí, siempre que se den las condiciones. España ha sumado 1.831 positivos más en las últimas 24 horas, la segunda oleada desde que se contabilizan solo los positivos diagnosticados por PCR. La ratio de contagio ha bajado por debajo del 1% y en Castilla y León vemos la evolución de datos, pero la consejería incluye también los diagnosticados con otro tipo de test. En total, 344 nuevos positivos, lo que eleva el número total de contagiados por encima de los 19.000, pero también aquí la tendencia es a la baja. En las últimas horas la pandemia se ha cobrado 331 vidas en España, 43 más que en el último balance. En Castilla y León han muerto 20 personas, 4 menos que el día anterior. El repunte llega también a las altas. España ya supera la cifra de 100.000 curados, 6.300 en los hospitales de nuestra comunidad. La atención primaria, por un lado, para detectar rápidamente los casos, y las UCIs, después, para cuidar los pacientes más graves, van a ser claves en cómo y cuándo se va a hacer la desescalada. El Gobierno ha pedido a las comunidades que refuercen ambos servicios para poder dar pasos adelante, pero la situación ahora mismo es que falta personal. La desescalada solo será viable si el sistema sanitario goza de buena salud. El Gobierno quiere identificar todos los positivos y eso implica una atención primaria aún más exhaustiva. Primer escollo para Castilla y León. No hay médicos suficientes, no hay personal sanitario suficiente para la asistencia que en estos momentos se está dando. La escasez en la atención es algo patente desde antes de esta crisis y el futuro no invita a mejoras. Está previsto que el 45% de los médicos se jubilen los próximos 5 años. Uno de los problemas es que no está habiendo una sustitución de las jubilaciones del personal que se iba jubilando. Segundo problema, las UCIs. El Gobierno le pide a la Junta duplicar las 166 camas que había antes del brote. Como ven, en los peores momentos de la crisis ha logrado incluso triplicarlas y el número de ingresados continúa bajando progresivamente. Será necesario que el número de camas ocupadas baje del 50% y ahí nuestra comunidad cumple. Ahora más de la mitad se encuentran vacías. Con lo cual, el dejar una serie de unidades en reserva para lo que pueda venir si hay un
posible, pues que los habrá, posibles repuntes, pues será bastante aceptable. Crear centros para pacientes con COVID será otro requisito que la Junta deberá tener en cuenta para iniciar la desescalada. Aumentar la capacidad de analizar las PCR es uno de los retos de esta crisis sanitaria. En el laboratorio pecuario, con sede en León, tienen experiencia en el análisis de PCR de animales y ahora han comenzado a analizar también muestras humanas desde el pasado 21 de abril. Comenzaron con 100 muestras y pueden alcanzar las 300 en caso de necesidad. Las mascarillas se van a convertir en una herramienta básica de trabajo para los autónomos. Muchos trabajan de cara al público y eso en Salamanca ha provocado colas para hacerse con ellas. Paco Gómez, buenos días. Allí la Confederación de Empresarios ha tenido que mediar en ese reparto de mascarillas que se hace desde la Junta de Castilla y León. Buenos días. Efectivamente, el primer reparto que se efectuó directamente en la delegación de la Junta provocó aglomeraciones y muchas esperas, una imagen totalmente distinta de lo que se busca, que al final es proteger a estos trabajadores. Así que Confaes ha mediado con la Junta de Castilla y León, ha alcanzado un acuerdo, se ha abierto un correo electrónico que para el primer reparto está abierto hasta hoy a las 2 de la tarde. Cada autónomo puede pedir uno de estos kits y comienzan a repartirse a partir de mañana, pero habrá más repartos. La novedad es que será por cita previa en esta sede de Confaes, en la plaza de San Román en Salamanca, pero también en otros puntos de la provincia, porque lo que se busca es evitar de esta forma desplazamientos y también aglomeraciones para garantizar al máximo la seguridad. A las 9 de la mañana conocíamos los datos de la encuesta de población activa del primer trimestre del año, unos datos malos porque aumentó el desempleo en 121.000 personas, lo que supone un incremento del 3,8% en nuestro país. Se trata del peor registro del paro desde el 2013. También es malo el dato de ocupación porque bajó el número de ocupados en 285.600. Eso en cuanto a los datos de España. El número de parados en Castilla y León aumentó en el primer trimestre del año en 5.300 personas, lo que sitúa el total de desempleados de la comunidad en 131.900. Y el IBEX 35 ha abierto esta mañana con una caída del 0,12%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 6.700 puntos. En una jornada de nuevo marcada por el desplome del precio del petróleo y a la espera de las reuniones de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo para abordar nuevas medidas de estímulo frente al impacto del COVID-19. Y otro dato, la Comisión Europea estima que la economía de la eurozona se va a contraer entre un 5% y un 10% este año, como consecuencia de las medidas de confinamiento adaptadas para detener la propagación del coronavirus. Ya son más de 3 millones las personas con coronavirus en el mundo y más de 211.000 los fallecidos. Estados Unidos ha superado la barrera del millón de contagios, lo que supone un tercio del total de positivos a nivel mundial, mientras en algunos estados se vuelve poco a poco a la actividad allí. En Italia se ha registrado un ligero repunte en el número de fallecimientos a pocos días para que se inicie el desconfinamiento el 4 de mayo, una situación que se repite también en Francia. En Reino Unido, Boris Johnson ha vuelto al frente del país tras su ingreso en la UCI por COVID-19. Más de 22.000 niños en Castilla y León se suman hoy a la celebración del Día de la Educación Física. Otros años esa celebración se realizaba en la calle, pero esta vez, debido al confinamiento, se promueve desde casa. Saludamos ya a Javier Díaz, gerente del Colegio de Educadores Físico y Deportivos de Castilla y León. Buenos días, Javier. Buenos días, Pilar. ¿En qué consiste? Que traslademos un mensaje de pésame a todas las familias que en esta lamentable situación pues han sufrido algún fallecimiento en sus familiares. Los educadores físico-deportivos queremos lanzar ese mensaje de pésame. Muy bien, ahí queda, ese mensaje. Javier, ¿en qué consiste esa iniciativa que habéis organizado? Pues la iniciativa ya lleva 10 ediciones y este año hemos tenido que trasladarla a las casas de cada uno de los escolares de Castilla y León. Y se trata de que hagan educación
física, todos juntos, guiados por el profesor, para mostrar lo que es la educación física. Javier, y la respuesta ha sido todo un éxito, ¿no? Porque habéis logrado doblar la cifra de participantes de otros años, ¿no es así? Así es. Por poner un ejemplo, el año pasado no llegábamos a los 70 centros educativos y en esta ocasión hemos logrado los 150 centros y más de 27.000 escolares. Con vuestra iniciativa, Javier, hoy las redes sociales se van a inundar de educación física. Entonces... Sí, los profesores van a organizar clases online para todos sus escolares con el hashtag del Día de la Educación Física en la Calle 2020, para que todo el mundo vea que la educación física es una materia que ya no es gimnasia, ya no se trata de ser el mejor, el más hábil físicamente, sino de aprender una serie de hábitos y herramientas saludables para que luego, cuando los escolares sean adultos, sepan que la educación física, la actividad físico-deportiva, pues es buena para su salud. Javier, ¿qué habéis percibido en estos días de confinamiento desde los centros escolares? Porque me imagino que está resultando complicado mantener la actividad física de los niños. Sí, ha sido para los profesores de educación física todo un reto adaptar las clases de educación física, porque si algo tiene la educación física es que tiene un carácter presencial, pero que hemos logrado que los niños hagan educación física y actividad físico-deportiva en casa a pesar de estar en casa. Hay muchas maneras, muchos recursos, muchas formas de hacer actividad física y en este caso incluso haciéndolo con sus propios padres. Claro, y eso en esos días de confinamiento, bueno, pues es todo un reto, ¿no? No se trata ahora de valorar cuántas horas se necesita al día, sino de que por lo menos hagan algo de educación física. Así es, algo. En el currículo ahora mismo son 2 clases o 2 horas semanales de educación física y nosotros reivindicamos que al menos sean 3, aunque el Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud dicen que sean 5 horas. Pero en estos momentos de confinamiento se trataba de que hicieran al menos la clase de educación física y luego pues sacaran otro ratito más, porque es muy necesario para los niños. La pandemia, Javier, por sacarle algo positivo, está sirviendo para marcar entonces un antes y un después también en muchos asuntos. ¿Creéis que de todo esto vuestra disciplina también se puede sacar una lección para el futuro? Sí, creemos que con la educación física, viendo ahora que se puede hacer incluso solamente en casa, creemos que es necesario que todos los escolares hagan un mínimo de 1 hora semanal de educación física o de actividad físico-deportiva a la semana. Y para eso trabajamos los profesores de educación física y los educadores físico-deportivos, para que todo el mundo haga actividad física, aunque sea en casa, con cualquier material. Javier Díaz, gerente del Colegio de Educadores Físico-Deportivos de Castilla y León, gracias por atendernos en este día tan especial para vosotros. Muchas gracias, Pilar. En esta bolsa, dentro de un carro de supermercado de Ávila, apareció ayer un recién nacido. Lo encontró una clienta y enseguida fue atendido por los servicios de emergencia. Estaba sucio, pero su estado de salud era bueno. Podría tener 3 o 4 días de vida. La Federación Española de Baloncesto y los 14 clubes de Liga Femenina acordaron ayer dar por concluida la temporada sin descensos, pero sí con 2 ascensos desde la Liga Femenina 2. De este modo, la próxima temporada crecerá hasta los 16 los equipos participantes en la máxima categoría. Una noticia que viene bien a Zamarat y Embutidos Pajariel, los 2 últimos clasificados en el momento de la suspensión, ya que permanecerán entre los mejores. Lo que de momento sigue en el aire es qué pasará con el campeón y con los puestos europeos. A finales de semana, el Perfumerías Avenida conocerá la resolución final.
Donde sí hay una firme intención de terminar la competición es en el fútbol y de hecho ya hay calendario para el regreso al trabajo. El lunes 4 de mayo comenzarán los entrenamientos individuales dentro de los equipos y el 18 se realizarán por grupos. Está previsto que si todo va bien, el 1 de junio se comience a ejercitar toda la plantilla. De este modo habría 6 semanas de pretemporada y a mediados de junio se espera recibir el protocolo para poder terminar la competición siempre a puerta cerrada. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy va a ser una jornada de tregua de esas lluvias en Castilla y León. Hoy no se esperan, salvo en zonas de montaña. Eso sí, hemos amanecido con algunas nieblas en puntos sobre todo de la meseta de tierra de Campos, el sur de Palencia, Valladolid, también en áreas de Zamora. Se van a ir levantando, de hecho ya lo están haciendo a estas horas. Por la tarde se van a formar otra vez nubes de evolución que nos van a dejar algún chubasco, pero muy disperso y en zonas de montaña únicamente en Sanabria, Montes de León, la Cordillera Cantábrica, la Ibérica y algunos puntos del sistema central como la Sierra de Béjar, pero en el resto, como decíamos, hoy jornada de tregua, no se esperan, volverían esas lluvias de cara ya a mañana. Las temperaturas máximas por la tarde bajan un poco más todavía por segundo día consecutivo y vemos como ya nos quedamos por debajo de esos 14, 15 o 16 grados, lejos de los más de 20 que tuvimos durante el fin de semana. Esto es todo, que pasen un feliz día. El séptimo arte es otro de esos gremios que lo está pasando mal. La alerta sanitaria ha conllevado la paralización total de las producciones. Asociaciones de realizadores, productores, montadores y otras familias audiovisuales se han agrupado para pedirle al Gobierno medidas de protección que podrían aprobarse hoy también en el Consejo de Ministros. Ni luces, ni cámara, ni acción. El mundo audiovisual en general y del cine en particular sufre un parón como nunca lo ha vivido. Cuando se levante el decreto del estado de alarma y se vaya reiniciando la actividad, nosotros sabemos que no vamos a arrancar. Para acelerar el proceso, más de una decena de asociaciones se han unido en la agrupación de asociaciones del audiovisual. Preparan una guía de medidas específicas para maximizar la seguridad en los rodajes. Si se aplican todas las medidas y más aún las específicas en cada sector, se podrá trabajar y rodar con bastante seguridad. Los primeros en arrancar serán los rodajes más pequeños, podría ser con el final del confinamiento. Las grandes figuraciones tendrán que esperar y mientras se recupera la actividad, esta agrupación reclama ayudas a la creación, microcréditos sin intereses y un subsidio para los trabajadores a quienes el estado de alarma ha pillado entre dos proyectos. Se han quedado sin trabajo, porque ese trabajo evidentemente no va a poder arrancar en esa fecha, y a la vez sin derecho a prestación de desempleo. Y mientras el consumo de cine aumenta, aunque sea en la pequeña pantalla, gracias a iniciativas como salavirtualdecine.com, que no ha dejado de estrenar. Así como ven, con ese aplauso y con sus sirenas sonando, la policía ha agradecido desde la Plaza Mayor de Valladolid a los ciudadanos el esfuerzo que están haciendo por quedarse en casa y cumplir con las medidas de seguridad. Cada día intentamos acabar con una iniciativa que trate de animarnos en el confinamiento o recordar a quienes están dándolo todo, trabajando. Hoy nuestro último minuto es para el Coro Calderón Lírico de Valladolid, que ha querido rendirle homenaje a las víctimas del coronavirus. Han elegido esta pieza de la ópera Madame Butterfly, que se interpreta a boca cerrada y entre bambalinas. Con ella quieren transmitir un mensaje de esperanza ante la adversidad. Puedes volver a mí para decir... Bueno, pues nos vamos a marchar recordándoles que a las 10:30 comparecerá la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco. Podrán verlo aquí, en este mismo canal, en un programa especial. Nosotros volvemos mañana a las 8. Adiós.